Dijimos que íbamos a ver el caso de Asunción. Asunción es un puntito, ahí se ve un puntito rojo, la capital del Paraguay, más o menos en la parte central de la parte sur de Sudamérica, de Asunción, y que en realidad ya es una región metropolitana hoy día. Asunción son en realidad, con la región metropolitana, son 30 administraciones municipales, 30 municipios con sus respectivas municipalidades. Asunción es la capital, pero con 500.000 habitantes, pero el Gran Asunción tiene cerca de 3 millones de habitantes. Y Asunción está a orillas de un río muy grande, el río Paraguay, que luego se une con el río Paraná hacia el sur y desemboca en el río de la Plata, ahí hacia Buenos Aires, Montevideo, etcétera, ¿no? Y también tiene una posición geográfica y estratégica porque está muy equidistante, a 2 horas de avión de varias capitales de Sudamérica. Bien, esto es lo que hemos hecho o hemos ido construyendo en cerca de 500 años en Asunción. El tema de las costas es muy importante. Asunción nunca pudo en estos 500 años conquistar o colonizar estas costas o domesticar estas costas. Entonces, Asunción está rodeada de zonas bajas inundables. Eso ha sido ocupado, como se ve acá perfectamente, en los dos tejidos urbanos, el tejido formal y el informal. Y estas zonas se llaman bañados porque son territorio del río, fueron, mejor dicho. Eso está totalmente antropizado y ocupado por asentamientos informales con muchísimos pasivos y que muchas veces se vuelven también marginales en muchos sectores, ¿no? El sector del centro de Asunción, ahí está el barrio, vamos a ver después con más detalle. Abajo se tiene el barrio Chacarita, objeto del proyecto o uno de los subproyectos del proyecto que les voy a mostrar. Y esto es lo que se llama el Bañado Norte. Estas fotos, hace 10 años no existía esto, no existían estas obras importantes que son parte de lo que les voy a contar. Y aquí se ve también en el Bañado Norte esas dos ciudades, ¿no? Una ciudad formal, una ciudad informal, evidentemente, y además inundable, ¿no? Con ese problema. Y esto es lo que es el Bañado Sur, también con esta misma situación, ¿verdad? De un sector formal y un sector informal. Bueno, les había contado la vez pasada que Paraguay tiene 2 idiomas, el castellano y el guaraní. Y a Asunción se le dice Paraguay. De ahí viene la palabra Paraguay, ¿no? Pero en guaraní se pronuncia Paraguay. El vocablo significa agua, y es evidente, ¿verdad? Y esta palabra es compuesta. Hua quiere decir lugar, y para tiene más de una acepción, pero pareciera que es el lugar de las aguas anchas. Estamos en una zona muy generosa de la naturaleza. Ahí se ve la importancia de los ríos, de los recursos hídricos en este territorio. Asunción se funda desde el agua, desde luego, por supuesto, por los españoles, 1537. Su fundador es Juan de Salazar de Espinosa de los Monteros, que vino remontando, subiendo el río de la Plata, ¿no? Una casa fuerte se hace primero y después se convierte en ciudad con escudos, etc. Asunción fue una ciudad muy modesta a lo largo de su historia, ¿no? Fíjense, esto es como 200 años después ya de haberse fundado la ciudad, esto es del 1700 y algo. Y se nota el poco desarrollo de todo esto. Esta es la ciudad del 1800 más o menos, ya se va perfilando el territorio a través de los caminos que conectan con el territorio. Ahí se ve concentrado Asunción y la vinculación con el agua, ¿no? Es un mapa muy, muy didáctico, medio naif, pero muy didáctico, donde incluso se ve la cantidad de barquitos, de embarcaciones
ahí en lo que después se convirtió en la Bahía de Asunción. Bueno, no nos vamos a detener en esto, pero es cómo va evolucionando, cómo va creciendo nuestra ciudad. Y esta es la ciudad de 1900, ¿no? Creo que es una ciudad con una altísima calidad, que me dirán que era otra escala. Hoy día tenemos otra escala, pero esta ciudad se mantuvo hasta los años 60 más o menos, como digo, con una magnífica calidad urbana, ambiental y también hasta social, diría. Estas son las apariciones, esto es la estación del ferrocarril, esto es del siglo XIX, ¿verdad? Pero en el siglo XIX se estructura también esta ciudad a través de la aparición de estos nuevos equipamientos muy importantes, muchos de ellos hechos por arquitectos, ingenieros, técnicos traídos de Europa. Este era el shopping de la época, el mercado Guazú, el mercado grande. Y esta es la sociedad, esta es la civis, ¿no? Esta es el 15 de agosto, un acto cívico, un rito urbano, en el cual el presidente de la República se desplaza desde el Palacio de Gobierno, el señor que va en el medio, el presidente, desde el Palacio de Gobierno a la catedral para la ceremonia del Te Deum por el 15 de agosto, que es la fundación de Asunción, que se llama así, Nuestra Señora de la Asunción, porque efectivamente es el día de la Virgen de la Asunción. Y acá se ve que esa ciudad que se empezó a estructurar bastante bien, no pudo domesticar las costas, que es el problema más difícil que se le presentó la geografía. Y ahí abajo empiezan a aparecer ya algunos asentamientos informales, pocos, que a pesar de ser informales sí tenían otras calidades infinitamente superiores a lo que se tiene hoy en día, ¿no? Así se va gestando esta ciudad y así llegamos a lo que es hoy el Gran Asunción, ¿no? Ahí en primera plana se ve la Bahía de Asunción y esto es la parte del casco histórico que estuvimos viendo. Esto es el Bañado Norte, esto es el Bañado Sur. Bueno, como les expliqué, Asunción forma parte de un área metropolitana y una región metropolitana con una densidad bajísima. Asunción tiene menos de 50 habitantes por hectárea. El área metropolitana, que es lo verde, tiene una densidad de unos 30 habitantes por hectárea, y la región metropolitana, que incluye lo celeste, tiene apenas unos 15 habitantes por hectárea. Estos son algunos datos nuestros, de nuestra economía, el PIB per cápita, nuestro presupuesto nacional, presupuesto municipal, deuda externa, tasa de inflación. Y Asunción, como toda ciudad que se precie, tiene, por supuesto, y principalmente en este sector del mundo, o en esta franja del mundo, tiene muchísimos problemas. Son los problemas propios del subdesarrollo. El desempleo se traduce en la ciudad, en venta callejera, ambulante, el tema del transporte público, la contaminación de los arroyos, la aparición de barrios en lugares donde no deben estar, la basura, los residuos sólidos, la falta de infraestructura, las lluvias crean tremendos raudales, eso es peligrosísimo. La informalidad, el gigantismo que va, este desarrollo, o sea, este crecimiento sobre el territorio, sin infraestructuras, con bajas densidades, sin equipamientos. Y el tema este de la gestión, ¿no? Imprevisión y politiquería acentúan los problemas de Asunción. Instituciones bastante o muy ineficientes, si se quiere. Y también hay una alta capacidad, esto es una fortaleza de autogestión de los vecinos. Tenemos varios diagnósticos nosotros de la ciudad que se fueron haciendo. No me voy a detener en esto, pero quiero contarles simplemente que sí, tenemos varios planes, proyectos, algo de esto veremos. Esto, por ejemplo, es ICES, Iniciativa de Ciudades Emergentes y Sostenibles, que es un programa que tenía el Banco Interamericano de Desarrollo. Lo aplicamos en Asunción,
en el 2016, es nuevo, es una herramienta muy buena. Y este es un poco nuestro territorio. Acá en esta foto es antigua, intencionalmente. Esta foto tiene 10 años y aquí no hay todavía esas 11 años. No hay todavía esas obras que hemos visto al inicio de esta charla. Este es el centro histórico y aquí aparecen esas dos ciudades que hemos mencionado. Ciudad formal, la ciudad informal. Bueno, los ejes urbanos, habíamos visto uno de los planos, ahí hacia esos ejes fue creciendo Asunción, traspasó el borde metropolitano, y esta es la periferia, que yo por lo menos le llamo no ciudad, no campo, porque esto es lo que tenemos en esta región metropolitana de Asunción en muchísimos sectores, ¿verdad? Creo que la foto habla por sí sola y creo que uno se puede imaginar la calidad de los servicios y de las infraestructuras urbanas y de los equipamientos urbanos en este tipo de barrios. Estos son barrios formales, esto no es barrio informal, estos son barrios que produce el mercado inmobiliario. Esto también, pero estos son barrios cerrados, ¿verdad? Es otra cosa, pero tiene las mismas, digamos, si bien este sí tiene las infraestructuras, etcétera, es lo mismo, están alejados y esto contribuye a esas bajas densidades además, ¿verdad? Bueno, ese es nuestro territorio metropolitano hoy. Esto genera grandes pasivos, sin duda, ¿verdad? Ambientales, sociales, económicos, urbanísticos, culturales. No hace falta explicar demasiado. Y para muestra, dos botones, ¿verdad? Nosotros al ambiente, a la parte del ambiente que son los arroyos, o sea, de la Asunción y el Gran Asunción, le debemos más de 2.000 millones de dólares. Eso se traduce en sistemas de redes cloacales y plantas de tratamiento, si queremos comenzar a sanear esto, ¿no? O la falta de un sistema de movilidad urbana sustentable que incluya un transporte público de calidad, también nos genera este tipo de pasivo, este tipo de pérdida, que es una fortuna realmente. Y entonces en estos bañados, Asunción tiene 12.000 hectáreas, tiene 500.000 habitantes, y les comenté lo de los bañados norte y sur. El bañado norte tiene poco menos de 1.000 hectáreas. Hoy día ahí viven unas 8.000, no hay un censo actualizado, ¿verdad? Pero viven de 8.000 a 10.000 familias y de 40.000 a 50.000 pobladores. Condiciones de informalidad. Y además el río tiene este comportamiento. Este es una cota sobre el nivel del mar, podemos decir normal, pero el río tiene sus crecidas que están relacionadas con otras causas, por ejemplo, el fenómeno del niño, el fenómeno de la niña, o sea, no es un tema nomás de lluvias locales, no. Entonces esto puede subir de esa cota 56, puedes ir subiendo y se ve que se va inundando los bañados donde hay gente, ¿no? En la ciudad no se inunda, la ciudad alta no se inunda. Y llega a una cota 63, que es la cota histórica máxima. Y en el bañado sur también esto es parecido. Hay cerca un poco menos de 1.000 hectáreas y también hay de 8.000 a 10.000 familias, de 40.000 a 50.000 pobladores en diferentes barrios, que decirlo que a su vez tienen distintos niveles también socioeconómicos, ¿no? No son todos iguales. Aquí también el río tiene ese mismo comportamiento. Y bueno, en una cota 61 prácticamente están todos los bañados ocupados y en una 63 ni qué decir. Y aquí tampoco se produce la inundación de la ciudad formal. Asunción y sus planes urbanos, voy a mostrar muy rápido, esto no me voy a detener en el tema. Esto es la crónica de una inundación anunciada, por ejemplo, en el 2014 vino una inundación fuerte. Esto tiene una gran repercusión mediática, prensa, etcétera, y eso dura un tiempo nomás. Después parece que surge una amnesia social colectiva.
Y nos podemos ir al año 98 y nos podemos ir al 81 y así sucesivamente. Y después del 2014 podemos pasar al 2019, que hubo otra inundación. Y así los titulares son los mismos, pero el problema cada vez más grande porque cada vez hay más gente en estos sectores, ¿no? Como digo, esto dura un tiempito. Esto es uno de los barrios. Las fotos están tomadas las tomé yo mismo. Y este es el comportamiento del río. El río sube y baja permanentemente y así lo hará, porque ese es su comportamiento natural. Pero parece que no nos damos cuenta de esto. Las crecidas se seguirán produciendo siempre. Bueno, y obviamente, ni siquiera hace falta mencionar del por qué se produce estas ocupaciones de estos sectores que nunca han sido domesticados por la ciudad, ¿verdad? Entonces, por supuesto, hay pobreza, desempleo, búsqueda de mejores oportunidades, migración campo-ciudad, falta de políticas públicas en tema de desarrollo social, de vivienda, en tema de desarrollo rural, por supuesto. Hay una mezquindad política para no atender estas cosas, pudiendo hacerlo, y hay también, ese es un punto central que vamos a tocar, la falta de compromiso y de protagonismo de la sociedad en general. Así se propuso esta solución definitiva, sostenible, integral y para todo, este plan maestro del año 93. En aquel momento ya a mí me tocó intervenir en esto como director de desarrollo urbano de Asunción, y esto fue un convenio que hicimos con CEPA y FLACAM de La Plata, con la municipalidad para desarrollar este proyecto. Y aquí ya hablábamos nosotros en el 90, 93, obviamente del desarrollo urbano sustentable, ¿no? O sea, tener en cuenta esa visión, ese enfoque sistémico, eso de la ciudad como sistema, y abarcar, tratar de entender integralmente las propuestas. Así hicimos el plan maestro de la Franja Costera. Por razones obvias, desde luego se comenzó con esto. Hay que decirlo, en el 89 aquí se recupera la libertad, ¿verdad? Se derroca a la tiranía, al gobierno dictatorial en el 89, y en el 91 se hace elecciones democráticas municipales por primera vez. Antes se designaba a dedo a los alcaldes. Y en Asunción, contra todo pronóstico, gana un movimiento independiente, integrado principalmente por estudiantes, por gremios, etcétera, y con una visión progresista, con un enfoque, si se quiere, social, políticamente hablando, un enfoque socialdemócrata, si se quiere. Y bueno, y ahí hicimos entonces este plan maestro, un proyecto de un sector de la ciudad, el que consideramos que era el que tenía mayores problemas, pero también el que tenía mayores potencialidades. Y ya se tuvo en cuenta aquí el balance socioambiental, la estrategia de gestión del proyecto, de manera la participación de los actores, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y así es que se propuso, en ese primer plan maestro de la Franja Costera, se propuso, tiene varios componentes esto, pero sí atender todos los temas que hacen a la ciudad, ¿verdad? Los temas de infraestructura, los temas ambientales, los temas sociales, por supuesto, los temas económicos, los temas de gestión incluso. Se proponía un mecanismo de gestión. Y el proyecto Franja Costera consiste en hacer rellenos hidráulicos, tomando material del río, que es muy abundante, es arena que se toma del río, se aspira a eso, una técnica ingenieril relativamente sencilla y relativamente barata por la proximidad que hay del material. Entonces, nosotros proponíamos en aquel momento rellenar lo que ya había sido antropizado, mal antropizado, y que era inundable, ¿no? Que son los barrios estos informales. Dígase que en aquella época había solamente 4.000 familias en el Bañado Sur,
y unas 4.000 en el Bañado Norte. O sea, había menos de la mitad de habitantes que había hoy. Por lo tanto, esta zona estaba mucho menos tocada, mucho menos ocupada, mucho menos mal antropizada. Entonces lo que decía el plan maestro es, rellenaremos y haremos ciudad en la parte que ya ha sido antropizada y recuperaremos humedales, arroyos, etcétera, en recuperación de naturaleza en todos los sectores donde se pudiera. El saneamiento ambiental también es otro componente, la avenida costanera, la que va atando todo esto norte y sur, la urbanización del sector rellenado, la instalación de barrios sociales, para barrios de viviendas sociales, para la relocalización de esta misma gente en el mismo sector. O sea, no mandarlo a 60 kilómetros de Asunción, sino que en este mismo sector el plan propone hacer los barrios de viviendas de interés social, de los barrios sociales. También en los barrios que son algunos barrios informales, están en zonas más altas o están en el borde de la ciudad en malas condiciones, entonces se consolida esos barrios, se legaliza la titulación del suelo, etcétera, y se mejora los barrios. Luego está el tema de también en algunos casos relocalizaciones, indemnizaciones a gente que quiera ir o quiera entrar en otros programas de vivienda social, el tema de parques, espacios públicos, también las oportunidades de inversión al sector privado. Dentro de este reordenamiento que se hace y de ganar estas tierras, por supuesto quedan tierras para realizar emprendimientos privados de desarrollo urbano. Eso por otro lado tiene una serie de ventajas, le da un retorno financiero al proyecto, le da una factibilidad económica, pero también desde el punto de vista urbanístico permite tener esa ciudad con diferentes usos, mayores densidades. Entonces eso mejora los propios barrios sociales, de manera que los barrios sociales no se conviertan en unos guetos. Tiene una serie de ventajas eso, y también un programa esencial que pensamos fue el mejoramiento socioeconómico de los pobladores, de los beneficiarios, trabajar con ellos en programas de microcréditos, microempresa, emprendedurismo, todo ese tipo de cosas. Son los primeros dibujos que fuimos haciendo en aquella época. Y aquí se ven los diferentes tejidos que van apareciendo. Por ejemplo, aquí abajo lo amarillo es una consolidación de un barrio. Esto rojo es un barrio nuevo, en una zona rellenada, un barrio social nuevo. Y esto que está hacia el agua, esto es un emprendimiento de desarrollo inmobiliario privado, ciudad abierta, principalmente acá entra Franja Costera y el saneamiento ambiental y espacios públicos. El tema de la movilidad sustentable, saludable, entre el transporte público, tiene implicancias metropolitanas, saneamiento ambiental, infraestructuras verdes, economía urbana, solidaria, la estrategia del paisaje de la ciudad, ¿verdad? Que comienza por tener un plan regulador actualizado que permita justamente implementar la agenda urbana, ¿no? Que tenga que ver con mayores densidades, con usos mixtos en algunos lugares, espacios públicos de calidad, etc. El proceso de producción de la ciudad también atendimos, y incentivar al sector privado que también participe en ese proceso, que no sea pasivo. La modernización municipal y la metropolización incluye el tema de Smart City y todo esto, y los proyectos de acción inmediata que se propusieron en ese momento, estando Franja Costera a la cabeza de eso, ¿no? La relación de su IVA con otros proyectos también de la municipalidad, con otros proyectos como el Centro Histórico de Asunción, otra cooperación muy importante del Banco Mundial, una plataforma digital para participación ciudadana. Esto también ha tenido repercusión, voy a contar después, ha generado nuevos proyectos, también el plan de gestión social integral, la nueva agenda urbana, todo esto, por supuesto,
los Objetivos de Desarrollo Sostenible. También tuvimos oportunidad de trabajar con Edu Medellín y el urbanismo cívico-pedagógico en el proyecto Franja Costera. También hay otros proyectos, PNUD, Asunción, Ciudad Verde de las Américas, transporte público, el Metrobús, fallido por cierto, y bueno, pacto social para una Asunción donde dé gusto vivir. El modelo de ciudad que recoge todo lo anterior. Y aquí llegamos al proyecto de ciudad, del dicho al hecho. Y me voy a referir específicamente a uno de los planes que les mostré, que es el Plan Maestro de la Franja Costera de Asunción. En aquel momento, en el 93, ese señor que está en el medio es el intendente, de aquel líder de aquel movimiento que les dije ciudadano, socialdemócrata, que ganó esas elecciones. El de la derecha era yo cuando todavía tenía cabello y no tenía canas. Guasmosi, quien es el presidente de la República de entonces. El Plan Maestro de la Franja Costera viene con su instructivo, viene con sus instrucciones de uso, que es lo que llamamos mecanismo de gestión. Y dentro de eso éramos perfectamente conscientes de que la Municipalidad de Asunción no puede, no tiene las capacidades, ni los presupuestos, ni los insumos para llevar adelante un plan de tal envergadura, tan complejo, con tantos componentes y con estos costos y con esa escala, como es el Plan Maestro de la Franja Costera de Asunción. Entonces, la primera tarea que nos fijamos fue ir a conseguir aliados, y uno de esos aliados fundamentales era el gobierno nacional, el Poder Ejecutivo Nacional, que era de otro signo político, pero que de cualquier manera enseguida apoyó la propuesta, hay que decirlo, y empezó a caminar muy bien todo esto. También convertimos en normativa urbana el Plan Maestro de la Franja Costera, de manera que tuviera un respaldo, un respaldo legal, jurídico, institucional, y así también ya con unos convenios hechos con el gobierno nacional, que designó al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones como el principal referente en este trabajo conjunto, en una mesa técnica. Se consiguió una cooperación técnica y financiera del BID, y así se hizo el primer estudio de factibilidad final de esto, en ese proceso iniciado en el 93. Este estudio estuvo listo en el 96, y es un estudio muy completo y tiene los componentes técnicos, urbanísticos, sociales, ambientales, económicos, financieros, legales e institucionales. Ese institucional también es muy importante porque ahí se propone un mecanismo de gestión para llevar adelante este proyecto. Esto es una sociedad entre el Estado y la municipalidad, entre el gobierno nacional y el gobierno municipal, donde básicamente la municipalidad pone las tierras municipales, estas son tierras de dominio municipal imprescriptibles, y el Estado pone los fondos principalmente para llevar adelante el plan maestro, por la ejecución del plan maestro. Y hay una directiva, hay un consejo que es político, con representantes designados por el gobierno, por la municipalidad, y luego viene ya el nivel de gerencias. Y esto no se propone un ministerio más ni mucho menos, sino que esa estructura solamente en la cabeza tiene este consejo directivo, 3 miembros y 3 miembros, que son representantes de ambos gobiernos, y después ya son cargos gerenciales a los cuales se accede por concurso y no son funcionarios públicos. Así se diseñó esto. Entonces, en aquel momento, el gobierno tenía hecho un proyecto que se llamaba Acceso de Tráfico Pesado al Puerto de Asunción. Una cosa que venía de contramano con la historia, ¿verdad? El puerto de Asunción es lo que está acá, no sé si se ve la flechita, y que ya estaba fuera de lugar el puerto, ya veníamos hablando de su necesidad de trasladarlo al Gran Asunción. Pero la falta de políticas urbanas, etcétera, iba a permitir que el gobierno hiciera un acceso, una ruta llena de camiones, de containers para ir al puerto. Hubiera significado
la definitiva ruptura entre la ciudad y su borde fluvial. Como que el gobierno estaba interesado en eso, tomamos ese elemento, pero lo transformamos en una avenida costanera que se ve acá en esquema. Y se decidió trabajar solamente el norte, ¿verdad? El norte por una serie de razones, porque también está la zona del centro histórico ahí, porque es la zona más poblada de Asunción. Y la zona más antigua también de Los Bañados. Se propuso entonces, se desarrolló ese estudio de factibilidad con varias alternativas, ¿verdad? Desde el punto de vista urbanístico, pero todas manteniendo la esencia y los componentes de aquel plan maestro de la Franja Costera. Esto no desvirtuó. Y también mantener esa visión integral, ese enfoque sistémico. Esto tuvo éxito a tal punto que el BID le anunció al Paraguay que estaba disponible, estaba aprobada la factibilidad y estaba disponible, era más de 180, eran un poco más de 200 millones de dólares para construir todo el Bañado Norte, incluyendo 4.000 soluciones habitacionales, incluyendo los programas o el componente ambiental, los programas sociales, las viviendas, los programas de desarrollo socioeconómico, la costanera, la infraestructura, el desarrollo, la posibilidad de desarrollo de emprendimientos inmobiliarios. Y ahí cambió el gobierno municipal. Estábamos en el 96, cambió el gobierno municipal y lastimosamente la nueva administración y el nuevo intendente dijeron que iban a hacer de otra manera todo esto, que se iba a hacer con inversiones del sector privado. Se explicó que jamás el sector privado se va a meter en un lugar como este si previamente no se le solucionan los pasivos sociales, ambientales, infraestructurales y si no se le da una seguridad jurídica absoluta. Cosa que acá en mi país esa seguridad jurídica también tiene muchas falencias. Entonces se desactivó todo esto. El gobierno nacional, por supuesto, no continuó con esto, porque para qué iba a continuar si el dueño de la tierra, el dueño de la administración de la ciudad dijo que no, que iba a hacer, y jamás se hizo nada. Y todo ese trabajo se tiró, se quedó ahí fue a los residuos sólidos. Posteriormente, en el año 2004, 2005, cambió nuevamente el gobierno municipal, cambió el gobierno nacional, etcétera. Ahí ya eran del mismo color ambos gobiernos y entonces se propuso, con muy buena visión, el intendente entonces propuso retomar todo lo anterior. Y así se hizo el segundo estudio de factibilidad, también con una cooperación técnica del BID. También la misma, una película repetida, gobierno, una mesa, Municipalidad de Asunción, gobierno central, BID. Y la misma factibilidad económica, la misma factibilidad final se actualizó. E incluso se contrató, la misma empresa contrató el BID. Pero se dijo, hagamos la mitad de la mitad. La primera vez era todo el Bañado Norte, el sur iba a esperar. Y la segunda vez se dijo, hagamos la mitad del Bañado Norte, ya ante la experiencia que se tuvo previamente, ¿no? Y se hizo así, se estudió ese sector y otra vez la segunda factibilidad estuvo aprobada. Aquí dicen los titulares eso, ¿no? Y aunque no se crea, esta vuelta es el gobierno nacional, el presidente entonces, el que retira el apoyo al proyecto. Y entonces nuevamente, después de terminarse todos los estudios, después de que el banco le dice a Paraguay que está disponible un crédito para hacer este proyecto, la politización, como dice ahí el titular, conduce al fracaso el proyecto de la Franja Costera. Por segunda vez, razones estrictamente políticas y no técnicas, no sociales, no ambientales, no económicas, hunden por segunda vez este proyecto. Ahí está. En los dos casos, en ambos casos no se tomó el crédito y se desactivó el proyecto. Muy bien, pasan los tiempos y en el 2007 se da la aparición de la sociedad, de la CIVIS,
y conformamos la Alianza Ciudadana para el Proyecto Franja Costera de Asunción. Juntamos 30 organizaciones de la sociedad y creamos esa Alianza Ciudadana. En ese momento me tocaba ser presidente del Colegio de Arquitectos del Paraguay. Yo ya no estaba en funciones públicas y con estas otros 30 organizaciones, un poco más, creamos la Alianza Ciudadana de la Franja Costera para el proyecto Franja Costera. ¿Por qué? Porque el problema seguía y el problema no es solamente la inundación. Este estudio demuestra cuántos millones de dólares, aparte de los perjuicios sociales, urbanísticos, ambientales que causa, cuánto cuesta en promedio cada inundación y cuánto se gasta cada 10 años en promedio y cada 20 años en inundaciones, y es una fortuna. Aquí está el equipo de la comisión directiva de la Alianza Ciudadana para la Franja Costera de Asunción, en donde sin problema está sentado el presidente de la Cámara Paraguaya de la Construcción, sector privado, por ejemplo, con la presidenta de una organización de los pobladores, la señora se llama Ñatuní, de los pobladores, que se llama esa organización Chacarita Yaipotaba. Chacarita es uno de los barrios, y bueno, y también pasando por otras organizaciones. La alianza empezó a moverse y la alianza organizó este taller, estas jornadas, y de aquí sacó una propuesta para la Franja Costera de Asunción ante la absoluta inacción y el fracaso en 2 oportunidades por culpa de razones de mala praxis de la política. Sacó esta propuesta después de estos 3 días de jornada intensiva, en donde se invitó a todos los actores. Sacó una propuesta que son los nuevos caminos para la Franja Costera de Asunción, que es lo que dice en resumidas cuentas, ya que no se pudo hacer como manda el manual, un proyecto integral, un proyecto entero, vamos a dividir todo esto como un rompecabezas en distintos módulos, que son esos circulitos, esas pelotitas que están ahí, y eso es lo que hicimos. Identificamos una cantidad de módulos de los diferentes componentes, a su vez, del plan maestro, y entonces se propuso eso como nuevos caminos para la Franja Costera. También fueron apareciendo otras activismos ciudadanos para recuperar algunos espacios públicos y para cambiarle de uso, por ejemplo, al puerto de Asunción. Esa propuesta de los nuevos caminos se llevó a la municipalidad en el 2007, mismo año, y la municipalidad, con muy buena visión, la intendencia entonces y la junta municipal, el consejo, convirtieron esa propuesta en el proyecto de desarrollo costero de Asunción, tomando los mismos elementos, tomando todo lo anterior del plan maestro, los estudios de factibilidad, etcétera, y se sacó un documento oficial de la municipalidad basado en esto también, con esta propuesta de módulos. Es así que ese gobierno municipal, estamos ya en el año 2008, en el año 2008 asume un nuevo gobierno nacional. Entonces ese gobierno municipal le lleva este documento a el gobierno nacional, que canaliza el pedido hacia el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, y entonces también se daba la coyuntura, estábamos en el 2009, 2008, 2009, de que en el 2011 era el bicentenario de la República. Entonces, en una de mis pasadas por la función pública, yo estaba como coordinador de la unidad, la UPE, Unidad de Proyectos Estratégicos del MOPC, y entonces instalamos el tema con la Comisión Nacional del Bicentenario y con la Municipalidad de Asunción. Desde el Ministerio de Obras, Gobierno Nacional, instalamos el proyecto costero del Bicentenario, un homenaje a la República, ¿verdad?, en Asunción, a través de la ejecución de proyectos urbanísticos físicos. Y este proyecto tuvo 3 componentes, ¿no? Avenida Costanera del Centro Histórico, una primera etapa, el Parque Costero del Bicentenario y los barrios de vivienda de interés social que se propusieron entonces.
Se aprobó esto, los tres poderes del Estado estaban de acuerdo, se aprobó, era el momento propicio, lo del Bicentenario, una excelente ocasión, una excelente excusa, y así fue que se propuso esto y se propuso una avenida costanera muy generosa en espacios públicos para el peatón, para la bicicleta, para el ejercicio, etcétera, y no solamente como una ruta, como muchas personas pensaban que esto tenía que ser solo una autopista. Nosotros siempre le llamamos avenida a esto. Entonces, uno de los primeros dibujos de esos componentes que les dije, un primer tramo de la costanera, y esto, conformamos esto incluso, se hizo muy rápido y con muy bajo costo porque teníamos los estudios anteriores hechos y conformamos un equipo técnico en el propio ministerio, una mesa interinstitucional con la municipalidad y ahí desarrollamos todo, incluso los proyectos ejecutivos de todo esto. Y esto se hizo sin sacar ningún crédito, con dinero del fisco. Y entonces también el componente del parque costero en este lugar y un parque lineal también se agregó a lo largo de toda la costanera. Estas son las presentaciones, la difusión de todo esto. También hicimos concursos de arquitectura para algunos de estos espacios. Y los barrios de interés social también había que relocalizar 450 familias que se veían afectadas por las obras y eso se hizo de una manera ejemplar también con este componente social. Estas son las reuniones con la gente, las encuestas, las negociaciones con ellos mismos, ¿no? Las reuniones, las discusiones, todo esto. Y así vivía esta gente, así. Y en algunos casos se hizo un barrio de interés social en este sector que vamos a ver. Y en otros casos la persona, como este señor, prefirió una indemnización. Nosotros creamos un sistema que le llamamos indemnización asistida, que significaba que con el dinero que se le daba, se le asistía legal y se le acompañaba un operador social y un abogado para que esa persona viera una propiedad en algún lugar, esto es en el Gran Asunción, pero con título. Entonces este señor con su indemnización que vivía acá, se compró esta casa ya con un título. Este es el barrio que se llama hoy día Jardín de la Bahía, que está construido. Y estas son las soluciones habitacionales con una cierta densidad, pero también con viviendas todavía individuales en tira. Este fue un segundo proyecto que se frustró. La xenofobia, esto iba a ser en el Gran Asunción, en un lugar muy bien servido, muy bien ubicado con este proyecto de muy buena calidad, donde ya se aumentaban incluso las densidades en algunos casos. Y esto, la propia municipalidad, después de haber aprobado el proyecto, etcétera, después surgió un movimiento político contrario y evitaron que se haga el proyecto. Este es el proceso que se generó en aquel momento. Acá no hay publicidad pagada, hay generación de interés que se traduce en cobertura periodística y noticias. Y también hubo una gran transparencia en las licitaciones. Fue ejemplar todo esto, la competencia que hubo y también los precios que se sacaron estaban basados en nuestros precios de referencia y no en precios que muchas veces, no sé por dónde, no se sabe porque aumentan tremendamente. Esto funcionó perfectamente, esto tuvo un equipo de trabajo interno, ahí en el propio ministerio, como les expliqué, y un equipo social magnífico, y esto que fue el primer cartel que colocamos en ese lugar, se transformó en esto, como pocas veces sucede por lo menos en nuestro medio. Esto es ya cuando se terminó el proyecto, ya se inauguró, etcétera. Y en esto se convirtió este sector que hoy día está convertido en el espacio público más importante y más concurrido de Asunción y del Gran Asunción y probablemente del Paraguay. Este es el barrio que se construyó ahí, Jardín de la Bahía, un barrio que funciona maravillosamente bien, es modelo el barrio.
Lo de la izquierda es uno de los cursos que hicieron de panadería, hacen cursos de manejo de tractores, etcétera. Hay una comisión vecinal y con apoyos desde el sector público, desde algunas organizaciones, se generan este tipo de actividades que es lo que le da sostenibilidad al barrio. Bueno, reflejos de todo esto vinculado al Bicentenario y las rentabilidades del proyecto. Sin duda, este pedacito de proyecto que se hizo en aquel momento, que muchísimas, la mayoría de la gente no le tenía fe, nos decían que esa costanera iba de la nada a la nada, que iba a ser un lugar inseguro, que te iban a asaltar, que te iban a robar el auto, una cantidad de cosas, porque está al lado de estas zonas informales, ¿verdad? Pero las rentabilidades del proyecto, con creces, se demostró fueron urbanísticas, sociales, ambientales, económicas, políticas y también culturales. Bueno, también en paralelo fuimos haciendo, aquí están algunos de los componentes del proyecto costero del Bicentenario, por ejemplo, la costanera está hecha, el barrio Jardín de la Bahía, el Parque del Bicentenario está hecho, el equipamiento urbano ahí celeste está hecho, el Parque Caballero todavía no está hecho, pero ya tiene un proyecto. La ciudad deportiva no está. El puerto, los puertos deportivos están. Las oficinas gubernamentales en la zona del puerto están en plena construcción. Oportunidad de inversión privada todavía no se ha dado. Los barrios de interés social tampoco, aparte del primero. Y consolidación de la Chacarita Alta está, que es el barrio informal más antiguo. La Chacarita Alta no se inunda, eso está en plena ejecución, un proyecto con financiamiento del BID. Por eso acá decimos, está demostrado que sí se puede. Cuando se quiere, se puede. Así como se había fracasado del dicho al hecho. ¿Y por qué creemos que se pudo concretar este proyecto y esta vez sí se pudo concretar? Porque lo que llamamos nosotros en nuestra escuela de Placán el poder del proyecto. Acá había un proyecto que nace con el plan maestro, varias veces revisado, estudiado, etcétera. O sea, había un proyecto sólido, un proyecto técnico sólido. La sociedad se movilizó, el poder de la sociedad, es esa alianza ciudadana para el proyecto Franja Costera quien resucitó todo esto y quien propuso esto. Y el poder del acuerdo político. Estamos hablando de proyectos públicos en la cual la injerencia del sector público evidentemente ni hace falta mencionar, ¿verdad? Es imprescindible. Bien, posteriormente, en el año 2016, también con una cooperación, ahí nuevamente me tocó ocupar un cargo en la Municipalidad de Asunción, y ahí planteamos el plan Asuviva y una táctica de gestión del plan Asuviva. El plan Asuviva es ya les mostré, pero en definitiva es la actualización de todos los planes urbanos de Asunción, como les mencioné. Y la táctica de gestión de esto es pasar del plan urbano al proyecto urbano. Entonces, identificamos 5 grandes proyectos urbanos como parte de Asuviva, elegidos estratégicamente y todos ellos vinculados a la franja costera. Y entonces se propuso ejecutar así el plan Asuviva. Con estos objetivos comunes tienen esos proyectos y una alianza estratégica en base a acuerdos con el gobierno nacional. Así que se cumplió esto. El que está ahí en el medio es el presidente de la República, el intendente, y está como testigo de todo esto porque también la pastoral social de la Iglesia Católica siempre se movilizó mucho con el componente social y con los pobladores, y siempre ha sido un aliado muy importante de todo esto, ¿verdad? Y la táctica de gestión también, alianzas estratégicas, no solo con el gobierno, sino que con los actores urbanos a través de lo que llamamos los foros de la ciudad, foros temáticos de diferentes componentes que hacen a la ciudad y a su vida, ¿verdad? Los foros estaban funcionando bien hasta que hubo todo esto funcionaba muy bien, y también una fase 2 a su vida en los barrios.
Teníamos previsto ir a todos los barrios. Posteriormente hubo un cambio inesperado de gobierno municipal y esto quedó truncado. Bien, vamos terminando. Una asunción posible y un proceso ya iniciado. El Plan Maestro de la Franja Costera, varios proyectos en ejecución. Esto tiene que ver con del dicho al hecho también. Entonces, varios de estos proyectos, esos 3 proyectos iniciales del proyecto costero del Bicentenario marcaron un hito y fueron el desencadenante de una serie de proyectos vinculados a el Plan Maestro de la Franja Costera, que son estos que están acá. Proyectos ejecutados en ejecución y en preparación. Proyecto costero del Bicentenario, ya hemos hablado, ¿verdad? Con sus 3 componentes. Un tramo de costanera, los parques lineales, Parque Bicentenario y barrio social. Ya hemos visto esto. La avenida Costanera Norte, segunda etapa. Está construida la segunda etapa de la Costanera Norte con muchos, podemos decir, no es lo ideal lo que se hizo, ni mucho menos. Esta costanera sale muchísimo hacia el río, tenía que estar más pegada. Esta costanera se desarrolló como un proyecto sectorial vial, eso no debe ser así. Y de hecho hoy día se ve la gran diferencia que hay entre la primera etapa y la segunda etapa desde el punto de vista urbano y de la calidad de esos lugares. Tercero, reconversión del puerto de Asunción y centro de gobierno. Este es otro proyecto, otro módulo de la franja costera, el puerto de Asunción, que ya fue al Gran Asunción, y ahí quedan 20 hectáreas para desarrollar, de las cuales 3 hectáreas son ocupadas por lo que se llama el centro de gobierno. Son edificios para el gobierno central, ¿verdad? Que es lo que se ve ahí se está terminando esto y luego tienen que aparecer, gestionarse todos los otros componentes de este proyecto. Hay un plan muy sólido, un plan de reconversión del puerto de Asunción que prevé inversiones privadas vía APP y ese tipo de mecanismos, ¿verdad? Con esta inyección inicial que es la creación de este centro de gobierno, de estos ministerios. Acá está resumido en qué consiste el proyecto, no nos detendremos en esto, pero esto está en ejecución, una parte por lo menos. Este es el proyecto, también se hizo un concurso, el proyecto ganador del centro de gobierno. Proyecto Mejoramiento Barrio Loma San Jerónimo, este es un barrio que está en una loma, en un cerro, al lado mismo de este proyecto justamente, con unas características, un barrio muy antiguo. Este sí es formal, no es informal, en un 80% es formal, y sí tiene unas calidades muy interesantes, y bueno, ya que se trabajó en el mejoramiento de todo eso y se creó un centro municipal frente a la reconversión del puerto. Esto está construido y en uso muy importante. Proyecto Mejoramiento Chacarita Alta, ya les mencioné. Este es otro proyecto, la parte no inundable de la Chacarita. Esto está en plena ejecución, consiste en mejorar los espacios públicos, sanear estos arroyos, convertirlos en parques lineales, sanear la tenencia de la tierra, relocalizar gente que tiene que salir por riesgos, que está en los cauces, y su ubicación en programas de vivienda en estos mismos sectores, en los sectores amarillos, el trabajo del espacio público, el trabajo de las redes de servicios e infraestructuras. En eso consiste el proyecto Barrio Nuevo Tacumbú. Este es un proyecto importantísimo que está en el lado sur. También se trabajó muchísimos años en esto, hasta que hace unos pocos años se aprobó un crédito del BID, después de hacerse todo el proceso de los estudios. Es un crédito de $100 millones que contempla 2.000 soluciones habitacionales para la gente que vive acá, en el barrio. Y es un barrio también, como propone la Franja Costera, un barrio con distintos tipos de uso, ¿verdad? Está el saneamiento ambiental con esta laguna que se recupera, en arroyo. Está el barrio social, en este sector hacia adentro está la costanera, y están las oportunidades de desarrollo en estas zonas, inversiones privadas, la aparición de equipamientos públicos del lado de la costa. O sea, tiene todos los componentes del Plan Maestro Franja Costera. La costanera sur está en plena ejecución. También muchos le vemos unos inconvenientes técnicos en su trazado.
Esto tenía que estar mucho más pegado a la parte antropizada. Bueno, lastimosamente cobró el proceso un enfoque sectorial, vial y equivocado, creemos nosotros, pero bueno, se está en construcción y habrá que tomar como elemento impulsor para los otros proyectos y para mitigar su trazado, que no es el ideal, ¿no? El relleno del barrio de Cobahía, esto en este sector de la primera etapa de la Costanera, al lado de este barrio social, que este es el barrio social ya construido que les mostré, aquí se tiene 35 hectáreas para también viviendas sociales y desarrollo inmobiliario con usos mixtos. Ahí hay un master plan también de mucha calidad. Eso se está desarrollando hoy día con el Banco Mundial. Todavía no está aprobado, pero sí ya se hizo una parte de los rellenos. Proyecto planta de tratamiento de aguas residuales. La primera planta de tratamiento de Asunción está en etapa de construcción. Esto es un crédito del Banco Mundial, que contempla también la relocalización de gente que se veía afectada, pobladores informales que se veían afectados, y ahí también se hizo un barrio social. Los parques lineales de la avenida Costanera Norte, segunda etapa, de manera que esto no sea solamente una ruta, sino que aparezcan estos espacios públicos también en estos sectores. Y esta asistencia técnica del Banco Mundial, hay una mesa interinstitucional trabajando en esto en 3 componentes. La actualización del Plan Maestro de la Franja Costera, una actualización bien seria que está hecha, la propuesta del mecanismo de gestión, esa sociedad entre el Estado y la municipalidad, y los proyectos, el proyecto integrado de desarrollo urbano sustentable, que toma 4 módulos del Plan Maestro de la Franja Costera, que están en este sector vinculado al centro. Uno de ellos justamente es el que les mencioné, este que es el proyecto Ecobahía, ese proyecto de usos mixtos en la primera etapa de la costanera que les acabo de mostrar y que contempla 700 soluciones habitacionales de interés social, pero también inversiones de desarrollo inmobiliario privado y el saneamiento ambiental de 2 arroyos y su conversión en parques lineales, ¿no? El Parque Caballero, Alto y Bajo, es otro proyecto que contempla esta asistencia técnica. Y también hay otros 2 proyectos más, uno en centro histórico y otro en la recuperación de un parque natural, un humedal que se llama Banco San Miguel. Eso todavía no está aprobado, pero está muy avanzado ya, los estudios están hechos y ya es una cuestión de también una instancia política necesita eso, y hay un trabajo entre la municipalidad y el gobierno nacional. Hay otro barrio, tiene ese asterisco porque esto no es del todo franja costera, es un barrio social que se hizo en un sector que fue un desprendimiento de un gran espacio que era el Jardín Botánico, y bueno, fue para relocalizar gente de un sector del Bañado Norte. Es un proyecto que tiene muchos problemas. Ahora ha tenido muy buenas intenciones, pero tiene muchos problemas que ya van desde el diseño del proyecto. Y luego hay un segundo puente de Asunción con el Chaco paraguayo, que también creemos que es un estudio de factibilidad incompleto, puesto que está en un sector que no necesita este puente y que hay otras prioridades. El Paraguay tiene en este momento, está muy cerca de un puente ya existente en el norte, y esto va a costar unos $300 millones. Bueno, algunas lecciones aprendidas. Con esto terminamos. Tenemos que saber aprender de la historia, saber utilizarlo. Nosotros tuvimos, nuestra historia es bien dura. Esta sociedad de fines del siglo XIX, inicios del XX, venía de una guerra cruenta, una guerra muy grande del Paraguay. Y lo mismo, esa sociedad se levantó y creó esta ciudad que les había mostrado, ¿no? De la visibilidad, la instalación del proyecto urbano en la opinión pública es fundamental. Algunas fortalezas ocultas que hay que saber descubrir de nuestras ciudades. Este tipo de cosas parecen no importantes, pero lo son.
las oportunidades que se van creando también ante la aparición de la importancia de la potencial que tiene el río Paraguay. Y en estos grandes proyectos urbanos, los temas claves en nuestro caso creemos que son el diseño del proyecto urbano, la participación social y la comunicación de ese proyecto, la modalidad de la financiación del proyecto, los mecanismos de gestión del proyecto y ese pacto político y social. El punto 4 y 5 son fundamentales en todo esto. Se debe tener una hoja de ruta, por supuesto, esto es lo que habíamos hecho en su momento, después del fracaso de la franja costera de Asunción y antes de Asubiva. La agencia de gestión es fundamental en todo esto, no la tenemos. El aprovechamiento estratégico de un gran acontecimiento como fue el Bicentenario, sin duda. Y también existen otros poderes claves, ¿verdad? Que son los que impulsan esos otros grandes poderes. El equipo técnico es fundamental en todo esto, el trabajo con la gente, estos son los pobladores de uno de los barrios que hemos trabajado, y también el poder de la pasión puesta en el proyecto. Esto viene de hace muchos años ya, cuando yo había hecho mi tesis para recibirme de arquitecto, y un epílogo para la acción. En el 91 comenzamos este proceso y teníamos este plano en lo que se nos había entregado. Esto era lo que tenía Asunción, capital del Paraguay. Fíjense que no existe ni el Bañado Norte ni el Sur, están en blanco, y ahí ya vivían en ese momento 4.000 familias en el norte y 4.000 en el sur. Bueno, pusimos papeles encima, recién comenzaba el mundo digital en aquel momento, por supuesto no había una sola computadora en la municipalidad en ese momento, y comenzamos a pensar entre muchos, entre diferentes actores todo esto. El desarrollo urbano integral es un proceso complejo e interactivo. Nuestra escuela siempre habla del poder del proyecto, ¿no? El proyecto, si uno quiere cambiar la realidad, tiene que tener un proyecto inteligente. Y esto es fundamental, ¿verdad? Estos tres poderes de la ciudad, estas tres palabras significan ciudad, civis, es la sociedad, polis es el gobierno de la ciudad, y urbis es la parte, o urbs es la parte urbanística, la parte física de la ciudad. Hay que convertir esto en un círculo virtuoso, y ahí hay que meter en medio de los intereses de estas partes de la ciudad el proyecto sustentable, ¿verdad? En base a un proceso basado en participación, acuerdo y compromiso. Todo esto es fundamental y puede ser que sea obvio, pero muchas veces no lo es. Una de las causas por las cuales sí se pudo iniciar este proyecto, del dicho al hecho que les estoy diciendo, es porque pudimos ubicar en ese triángulo del medio el proyecto costero del Bicentenario. Y bueno, siempre yo insisto en esto de que la ciudad es un hecho, es un sistema muy complejo en muchísimas cosas. Y esto que es tan simple, cuesta entender a veces, y mucha gente de otras disciplinas no se dan cuenta de una cosa tan obvia como esta. La ciudad es un sistema, todo esto que dice acá y más cosas todavía. Y si yo voy a hacer una propuesta, un proyecto para la ciudad, entonces obviamente tengo que tener en cuenta sus componentes. Hay algunas alegrías en todo esto. Esta foto ya les había mostrado. Bueno, esto es del 93. Ese es el mismo padre Velasco, ya hoy día. Y esta es las inundaciones en ese sector del sur. Y aquí ya se comenzó a hacer el proyecto del nuevo barrio Tacumbú que les mencioné. La Chacarita, esta es estas inundaciones, uno de los amigos ahí la gente que vive en la Chacarita, esta es una de las inundaciones, y bueno, felizmente se está haciendo el proyecto ya Chacarita, en una parte de ese proyecto. El proyecto costero del Bicentenario cambió esto, convirtió en esto Asunción, y fue el inicio del uso de estos espacios públicos, de la fiesta ciudadana y de la creación de todos estos lugares, estos espacios públicos. Esto es Asunción en el 2008, 2009, el frente. Esto ya fue en el 2011 y esto es ahora ya en el 2021-2022. Bueno, Paraguay, nuestra vocación por el agua,
Y bueno, los planes y proyectos de Asunción, la recuperación y el desarrollo integral de una Asunción sustentable y posible. Esto es lo que yo quería contarles en el tema del proyecto de ciudad, el proyecto de la ciudad, del dicho al hecho en el caso del Plan Maestro de la Franja Costera de Asunción, que todavía no está terminado, por supuesto, que tiene cosas bien hechas, otras no tanto, y que ahora con esa propuesta, con esa asistencia técnica del Banco Mundial y en esa mesa interinstitucional, esperemos que se pueda crear el mecanismo de gestión ya definitivo, esa sociedad entre el gobierno nacional y el gobierno municipal, que se traiga ya un plan actualizado y una hoja de ruta del Plan Maestro de la Franja Costera y que se ejecuten 4 proyectos urbanísticos muy importantes y muy estratégicos en esa zona de la primera etapa de la Franja Costera. Ojalá que así sea y muchísimas gracias.